cuánto gastó Gustavo Petro en alquilar un local para Colombia. Ahora aproximadamente, aquí lo tenemos, el alquiler de esta propiedad tuvo un costo total de 4.500 millones de pesos colombianos por tan solo unos días. Eso es aproximadamente $1 millón. Y con esto, según este artículo, cada una de las viviendas de interés social tiene un valor aproximado de 195 millones de pesos, por ende se podrían comprar 23 casas. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. En este video vamos a comparar las diferencias entre Petro y Milei en Davos, que es la reunión anual del Foro Económico Mundial. Hola Richard, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal a todos los que nos ven? Espero que se encuentren bien. Y bueno, súper emocionado porque siento que el discurso de Javier Milei en Davos ha marcado un antes y un después, sobre todo por el contexto donde se encontraba, lo que representan las personas que estaban en esa reunión y lo que representan sobre todo para el mundo, ¿no? Entonces, creo que ante tantos temas, no solamente económicos, sino también sociales, de un índole extraordinario y sobre todo de una popularidad predominante, creo que lo que hizo Javier Milei ha marcado literalmente un antes y un después, y es digno de admirar. Y sobre todo es digno también de analizar junto con otras posturas que tal vez no están tan inclinadas a la derecha, sino más bien muy, muy inclinadas a la izquierda, como la de Gustavo Petro, que es la que nos corresponde, pero también otras como la de Pedro Sánchez. Sí, correcto. Vemos que actualmente básicamente todos los medios de comunicación están hablando sobre Javier Milei. Vimos a Elon Musk reposteando el discurso de Javier Milei en inglés y esto ha hecho tendencia su discurso. De hecho, si nosotros, ¿por qué no echamos un vistazo un poco de YouTube y de las métricas para mostrar cómo ha estado el discurso? Sería bastante interesante ver cómo el mensaje, lo nuevo hoy en día, ya no es ser socialista, ya no es el boom de antes que veíamos, por ejemplo, a inicios del siglo XX, que veíamos el siglo que se estaba popularizando en todos lados, el socialismo del siglo XXI, con los países nórdicos y latinoamericanos. Ahora la moda ya eso pasó, ahora la moda es otra. Ya eso del ambientalismo, ya eso del feminismo y todas esas corrientes progresistas ya no pasan a ser, tienen tanta relevancia, y lo nuevo, lo que nunca se ha escuchado en este Foro Económico Mundial es justamente un discurso libertario como el de Javier Milei. Fíjense que aquí tenemos las comparaciones. Y si te pones a ver, es un cambio de paradigma, ¿no? Es como primera vez en la historia donde ideas liberales llegan a la política, o sea, se escapan de una base teórica sobre distintas personas que en un salón de clase o en diferentes espacios para desarrollar un pensamiento liberal, se escapa de esas limitadas cuatro paredes para ir hacia un entorno mucho más mediático, y es lo que hace justamente Javier Milei acá. Incluso si nosotros comparamos, es lo que les comparto, el canal del Foro Económico Mundial y vemos la cantidad de visualizaciones, el video de Javier Milei, o sea, el en vivo de su discurso, es algo extraordinario. La comparación no tiene ningún tipo de cercanía entre ellos. Es 269.000 vistas. El primer ministro de Grecia, lo pueden ver acá, es el último que se transmitió para el momento que estamos grabando y solamente tiene 1.700.000 vistas. 1.700 vistas. 1.700, exacto, 1.700 vistas. Entonces, la comparación entre un primer ministro de un país europeo con el presidente de Argentina no tiene precedentes. Incluso si vamos, que yo vi el de Zelensky y me pareció algo extraordinario por lo que representa Zelensky hoy en día, 13.000 vistas. Sí, incluso, o sea, esto nos muestra que incluso el mismo Javier Milei hoy es más tendencia que la guerra Rusia-Ucrania, que ya desde el año pasado, prácticamente a finales del año pasado, ya no se habla sobre eso, y todavía sigue siendo una guerra que lastimosamente va a seguir estando mucho tiempo más, probablemente. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre el contexto. ¿Cómo comenzó, Richard? Cuéntame un poco lo que viste de cómo llegó Milei a Davos, cómo llegaron otros presidentes y qué mensaje es el que está de fondo en esto. Yo creo que nuevamente Milei es algo que he mantenido en varios de nuestros videos, es que Milei ha aplicado una coherencia discursiva muy sólida. Es decir, él llega en un momento preciso a la presidencia argentina y ante unos factores contextuales dice claramente que no hay plata. Y en el símbolo que él debe mantener en su discurso es que justamente como no hay, no se puede derrochar. Y no es la primera vez que lo hace. De hecho, hace varios días Milei ya había viajado a través de un vuelo comercial, o sea, normal,
como una persona normal. Y eso me parece interesante porque es lo que pasa en este momento. O sea, él fácilmente pudiese haber optado por ir a través de un vuelo privado del presidente como tal y tiene todas sus comodidades y seguramente muchas personas lo entenderían porque es el presidente de una nación. Pero el símbolo que él está reflejando, yendo solamente con 4 personas más de la comitiva presidencial hacia el viaje a Davos, creo que es un símbolo que en comparación a otros presidentes, sobre todo de izquierda, creo que gana mucho terreno. ¿Por qué? Veíamos claramente la comparación con Petro. O sea, los gastos que hizo Petro para ir a Davos, que se volvió viral, que incluso senadores del Congreso de Colombia lo han criticado públicamente porque ciertamente ha sido unos gastos exorbitantes para un país que económicamente no se encuentra bien también. Entendemos que, bueno, Argentina tiene una alta tasa de inflación, pero el hecho es que ciertamente hay una coherencia entre el líder, sus palabras y sus acciones. Y creo que esto es lo que refleja. Incluso, si mal no recuerdo, él no se fue directamente en un vuelo comercial hacia Davos, sino que una parte desde Zurich hacia Davos la hizo de forma terrestre. Entonces creo que aquí es algo clave para mantener, sobre todo a los argentinos, bajo la línea narrativa que él ha plasmado desde que empezó la presidencia, incluso antes. Sí, de hecho, como un dato que justamente estaba publicando en la encuesta de Milei, un dato interesante es que se ha reducido un 30% el gasto público del gobierno argentino con respecto al último mes de Alberto Fernández. Y sobre todo cuando lo hacemos en comparación con una moneda estable, evidentemente, o sea, no con la inflación de Argentina nominalmente. Y creo que esto es fundamental también para todo lo que viene con su línea discursiva, eso que tú dices, la coherencia, que vemos por otro lado, que es lo más curioso, ¿no? Porque se supone que el socialismo, ¿verdad? Que vemos en la otra cara de la moneda, que propone que, bueno, vamos a utilizar el dinero de los más ricos para dárselo a los más pobres. ¿Qué es lo que estamos viendo en verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Gustavo Petro? De hecho, si pudieras compartir pantalla, Richard, si tiene los números de Petro, de cuánto gastó Gustavo Petro en alquilar una vivienda, bueno, en alquilar un local para Colombia. Podría ser muy interesante, que fuera aproximadamente, aquí lo tenemos, el alquiler de esta propiedad tuvo un costo total de 4.500 millones de pesos colombianos por tan solo unos días. Eso es aproximadamente $1 millón, ¿no, Richard? $1 millón, correcto. Correcto. Y con esto, según este artículo, cada una de las viviendas de interés social tiene un valor aproximado de 195 millones de pesos, por ende se podrían comprar 23 casas. Y aquí es donde vemos el mensaje, ¿no? Ese dinero que se pudo haber utilizado para un bien mejor, como son las viviendas para las personas pobres que hoy en Colombia lo necesitan. No es cualquier dinero. Y a pesar de eso, según Gustavo Petro, él justifica que esto se va a recuperar en turismo, en más inversión. ¿Qué opinas tú sobre este statement? Yo creo que nuevamente es el tema de la coherencia. Yo creo que aquí no es coherente y no es la primera vez que lo vemos. Muchos de los líderes de izquierda, incluso bajo pésimas condiciones en sus países, han demostrado sus lujos, han demostrado cómo viven sus familias. No es un secreto para nadie, por ejemplo, cómo vivía Castro, cuando Cuba realmente estaba en una pésima situación y aún sigue. Entonces, bajo esto es lo que te digo, un tema de incoherencia en cuanto a su línea narrativa y lo que hacen realmente. Incluso creo que al final en este tipo de reuniones siempre se gasta mucho dinero que se pudiera utilizar para diversos, sobre todo planes sociales, para gran beneficio de la población, en dado caso que se quisiera utilizar como gasto público, pero la realidad es que la comparación entre esto entonces nos pone a pensar y nos pone a analizar entre si realmente un capitalista es alguien derrochador o si realmente el socialismo es lo que tú dices, quitarle al rico y darle al pobre, o es quitarle a algunos para dárselo a quien gobierna. Entonces esa es la verdadera interrogante. Por ejemplo, acá te transmito un tuit de María Fernanda Cabal, ella es senadora del Congreso de Colombia, y ella lo dice claramente: se debe investigar a fondo el gasto desmedido del gobierno en Davos, decoración con un costo, mira, esto es casi que es 1.176.327.076 en logística solamente. Un poco más, un poco menos, con el pago de bailarines, pantallas, luces y demás. Y lo que ella dice es algo que obviamente ante las acciones del gobierno cala en cuanto a la línea narrativa, sobre todo en una línea narrativa que de un contexto que está polarizado completamente. Y es que exprimen al país con impuestos para cumplir los delirios del líder intergaláctico. Entonces, ¿esto qué crees tú? Le da la razón a gran parte
de lo que está planteando Javier Milei en su discurso. Hablo ya de la teoría, que creo que también es importante tenerla en cuenta. Sí, correctamente. O sea, la comparación no tiene, es increíble, ¿no? Porque justamente es el mensaje. Se supone que el capitalista es el derrochador, el que quiere gastar muchísimo, y el socialista es el que quiere quitarle al rico para darle al pobre. Pero aquí se está quitando al pobre porque además los impuestos en Colombia son altísimos, especialmente impuestos que pegan a todos por igual, como el IVA, que tiene uno de los impuestos más altos a nivel de América Latina, y para este tema específico les recomiendo una investigación sobre impuestos, sobre el índice de neutralidad y competitividad tributaria que publicó CEDICE, y es muy interesante justamente cómo se quitan los impuestos a los pobres para darte estos viajes en el exterior. Y es verdad que a nivel estatal, $1.000.000 no es mucho, no es prácticamente nada, en verdad. A nivel estatal, eso es lo que hace ni siquiera diario, es muchísimo más lo que un gobierno recauda diario. Y si bien es cierto que empresas y otros países también gastan y hacen esta inversión para poder tener más contactos, para poder tener inversión extranjera en tal caso, para incentivar el turismo, que de hecho es la respuesta que dio Gustavo Petro, a pesar de ello, lo importante, una vez más, es el trasfondo del símbolo del mensaje. Tanta criticadera de, bueno, estamos cansados de escuchar justamente no, es que no hay el dinero, hay muchos pobres en el país, hay muchas personas que necesitan y hay que subir los impuestos, ok, pero ¿qué se va a hacer con esos impuestos? ¿Irte a Davos o comprar cosas para las personas? Eso es lo único que se critica como tal, porque puede ser, lógicamente, que tenga sentido, como a nivel inversión, pero tu discurso tiene que estar acorde a lo que, tus acciones tienen que estar acorde a lo que tú pronuncias en tu discurso. De hecho, lo que tú decías, $1.000.000 para un gobierno realmente es muy poco. Ahora bien, incluso lo comparamos desde el punto de vista de Milei. Mira lo que te comparto, que es un tuit de Manuel Adorni, que encontramos en una noticia, es que el presidente Javier Milei y la reducida comitiva que lo acompaña al Foro Económico de Davos se trasladan en un avión en línea en virtud de que en relación con el resto de las alternativas evaluadas para realizar el viaje, el ahorro estimado será de $321.330. Ahora bien, lo comparamos con lo que tú decías, $1.000.000 para un gobierno no es nada. $321.330 tampoco es nada, o sea, es mucho menos incluso. Pero está el valor simbólico de lo que está haciendo Javier Milei, que no solamente le ayuda en popularidad, sino que también le ayuda en verse como un presidente que está siendo coherente. Y es algo que voy a mantener desde el principio. Milei con sus acciones está siendo coherente a través del discurso que ha llevado. Porque imagínense lo siguiente. Milei dice que no hay plata miles de veces en su discurso, pero después él utiliza uno de los aviones más lujosos para trasladarse. Después de eso, alquila una de las viviendas más lujosas en Davos para hospedarse con 30, 40 o 20, aunque sea, 20 aunque sea, miembros de su comitiva. Obviamente no es coherente. Y va a generar una tensión social en donde las personas, incluso los que votaron por él, van a decir por qué él sí, para él sí hay plata y para nosotros no. Estarían en todo su derecho y tendrían toda la razón posible. Entonces, ese tipo de análisis también tienen que realizarse, porque tal vez es poco lo que se ahorró, pero $321.330 sumado con esa cantidad nuevamente en otro viaje, sumado, y al final en 4 años o en 5 años dan cifras exorbitantes. Entonces aquí el ahorro al menos es algo que en comparación a otros gobiernos no. Y algo que sí quisiera destacar es que ciertamente Milei retoma algo que no se ha visto mucho en Latinoamérica, donde más se suele ver es en Costa Rica, por ejemplo, que es el tema de que los políticos al final son funcionarios públicos, no son estrellas de rock, no son futbolistas, no son personas que debieran estar siempre en todo momento con miles de escoltas o con diversos lujos, porque al final son funcionarios públicos. Y eso es algo que por lo menos yo personalmente vi en Costa Rica, y es solamente un ejemplo. En Costa Rica, los miembros del Congreso, incluso el presidente, son personas normales. Son personas que tienen, si acaso, un policía que los resguarda en su casa y que de resto utilizan transporte público. Incluso tengo un amigo que vio al presidente sentarse en una butaca del cine donde él estaba. Ese tipo de cosas la está retomando Milei, a pesar de las dificultades que representa ser Javier Milei, que de por sí parece una estrella de rock. Correctamente.
justamente es la importancia al final de ver esa coherencia que estábamos hablando. Pero ahora más que todo vamos ahora con el discurso. Vamos a hacer una comparativa del discurso, en este caso, bien a fondo. Encontramos con que un discurso de Milei bastante polémico a nivel del propio Davos y probablemente muy familiar para las personas que siguen al mismo Milei. Dame tus mayores impresiones sobre el discurso, si te rescatas algo nuevo. ¿Qué opinas a nivel general? Bueno, yo opino que en verdad es un discurso que nuevamente es coherente con lo que ha expresado Javier Milei desde el principio. Yo creo que al final Milei sí ha tenido un cambio desde que empezó la presidencia y es un cambio en su moderación. Él mismo se ha moderado, se ha visto un Milei un poco más calmado, un poco más paciente. Sin embargo, en cuanto a su discurso, sigue siendo el mismo, a pesar de calmarse un poco, de bajarle un poco el tono. Pero creo que es un discurso, nuevamente, liberal, donde expone el respeto de 3 valores fundamentales: la vida, la propiedad y la libertad, y donde lo extrapola sobre todo en el ámbito económico. Ojo, también toca ámbitos sociales, y creo que esto es importante definirlo porque, aunque él hable mucho del socialismo, incluso es la palabra que creo que más se repite, él al final se refiere al colectivismo en general, no solamente al socialismo, porque pudiéramos entonces caer en la confusión de que cualquier forma de regulación a través del Estado es socialismo, cuando no necesariamente es así. Pero la realidad es que es una postura en contra de cualquier tipo de colectivismo. Y eso incluye al abortismo, incluye al globalismo, al feminismo, etc. Entonces, por eso creo que es tan fundamental, es lo que decía al principio. Aquí se tocan una serie de temas que en el Foro Económico Mundial son predominantes y son populares. Javier Milei hace todo lo contrario. Los critica en frente de tantas personas tan influyentes en esos temas y al final creo que hace que se arme un revuelo, porque incluso medios de comunicación, Andrés, de Argentina, han dicho innumerables veces de que pasó Davos, de que nadie quería a Milei, de que no era popular, pero incluso DW de Alemania, tu reportaje, una de sus reporteras, afirmó que era todo lo contrario. Realmente Milei es una persona muy popular dentro del foro. Y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo voy a presentar. Pero creo que eso es importante rescatarlo. O sea, con el público en contra, aún sigue siendo tratado como local, por así decirlo. Entonces, puntos relevantes, ya que esa es la pregunta para ser concreto. Uno, el tema del colectivismo, de que el colectivismo ata el emprendimiento, de que pone trabas para ellos, de que los impuestos, ciertamente, tal como le indica su nombre, son impuestos. Nadie, absolutamente nadie, voluntariamente toma la decisión de pagar impuestos. Tienes que hacerlo porque es una regulación. Creo que es importante algo que él dice sobre el empresario. Él dice que el empresario es un benefactor social que, lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general, que es un héroe. ¿Y por qué lo dice? Porque ciertamente cada persona es egoísta en sí mismo. O sea, cada persona tiene ambiciones, cada persona busca mejorar su nivel de vida por X o Y razón. Pero para hacerlo a través del mercado, tienes que producir algo que genere un bienestar social para alguien. Si no tiene valor para alguien, entonces esa persona simplemente no la quiere. Entonces, ponte tú un ejemplo concreto para las personas que nos vemos. Si yo soy un farmacéutico y yo creo mi farmacia porque yo me quiero hacer rico vendiendo medicamentos, tal vez yo lo logre, tal vez yo me vuelva rico. Y fui sumamente egoísta, pero la realidad es que a través de mi egoísmo y pensar en mi individualismo, yo afecté positivamente a muchas personas que accedieron a los fármacos que yo estoy vendiendo. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir Milei cuando habla de que el empresario es un benefactor. O sea, solamente hay 2 formas, y es lo que dice él, de ser exitoso en el mercado. Y una es crear productos de mejor calidad o crear productos con mejor precio, porque si no, no sobrevives en el mercado. Esas son algunas de mis impresiones. Se me deben estar escapando algunas por ahí, pero creo que al final es eso. Él quiere expresar al mundo de que los empresarios, sobre todo, no son inmorales. Algo que es bastante controversial porque justamente este foro venía como propósito promover la agenda del 2030, que estamos poco a llegar a esos objetivos. Y vemos como justamente antes, en el avión, cuando Javier Milei estaba viajando a Suiza, él decía que justamente uno de los objetivos es demostrarles por qué la Agenda 2030 no funciona y más bien va a conducir a la miseria. Y por eso Javier Milei abre su discurso de esa manera, que es que Occidente está yendo por el camino incorrecto
y que ese es el camino de la miseria, justamente. Algo que también me llamó la atención muchísimo fue a nivel económico, porque él no solamente, él aprovecha para criticar al neoclasicismo, que además es una corriente que suele ser considerada como de derecha, porque hay muchos liberales que de hecho tienen esa corriente ideológica. Bueno, vamos a mostrar este video también para dar un poco más de contexto. Sí, que es básicamente lo que decía Andrés sobre el objetivo que tenía Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. ¿Qué va a basarse en la discusión del día viernes? Que la libertad es la llave de la prosperidad. ¿Cuál es el sentido de la renuncia? ¿A qué se lo lleva? Dejándole bien claro de la convicción que tenemos en este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo gobierno. ¡Libre mercado! Sin duda. Quiero liberar. Sí. Estamos haciendo todo. Ahí tenés uno que labura mucho para eso. Sí, ese. No, El de la... Ah. Ministro de Economía. Ah. Suerte. Gracias. La vas a necesitar. Sí, claro. Gracias, la vamos a necesitar. Bastante carismático Javier Milei. Y bueno, yo creo que este movimiento no lo habíamos visto desde Chávez en el socialismo 21, que fue un movimiento que también en su momento fue revolucionario, que dio una dinámica completamente diferente, que era así, y estamos viendo esto, pero del lado completamente contrario de la historia. Estamos viendo carisma, y son cosas que son muy, muy poco comunes en la derecha. Es muy difícil hacer un discurso liberal atractivo para las personas. Es muy difícil explicarle ideas que son muy complejas y contraintuitivas, porque no es intuitivo decirle a la persona: para que tú puedas ganar más, el Estado debe reducir su gasto, y para reducir el gasto debemos quitarte algún beneficio social que tú tienes. Es contraintuitivo para cualquier persona. Y él ha logrado que justamente estas ideas, que justamente es parte de su discurso en Davos, y su principal propósito, sean ideas que son entendidas no solamente para las personas comunes y corrientes, sino además para los empresarios, que muchas veces están ideologizados por justamente la agenda ideológica que es la que predomina en esta década, que es la de la Agenda 2030. Entonces, bueno. Y es interesante como Milei hace que ahora domine en la narrativa otro tipo de ideas que por lo general no suelen dominar. Por ejemplo, una de las grandes ideas que se tienen, se lo leí un autor, sobre las dictaduras, ¿no? ¿Cuál dictadura es más sangrienta? ¿Cuál está en el top de las más detestables del mundo? Yo creo que todas las dictaduras son detestables, pero por casualidad de la vida, después de Hitler, tratan de poner siempre a Pinochet. Lo que decía este autor es como por qué dictaduras como la de Mao Zedong, que tuvieron aún más asesinatos, de que fueron más aterradoras, de que fueron más deplorables, en el sentido de términos cuantitativos, ¿por qué no se posicionan en el segundo lugar, por ejemplo, después de Hitler? Y lo que afirmaba el autor, que me parece sumamente interesante, es que la izquierda, obviamente, al ser una dictadura de izquierda, controla una narrativa para que eso no pase, para que Pinochet sea el segundo demonio más grande de la historia y no Mao Zedong, por ejemplo, o no sea Lenin, o Stalin, ¿sabes? Como que tantas opciones Castro. que hay, o Castro, exacto, O tantas Maduro. opciones que hay de la izquierda que aún no dominan esa, que bueno, por el mismo tema que te decía, el dominio de la narrativa que tiene la izquierda, no se posicionan en ese sentido. Correctamente. Y bueno, ya para ir cerrando, Richard, ¿tienes algunos memes que nos puedas compartir sobre el Foro Económico Mundial? Sobre el discurso de Milei, sobre estas impresiones que han dejado y que siempre nos llena de alegría en Twitter, en Instagram, pues en las redes sociales. Tengo uno buenísimo de Emanuel Rincón, un tweet que me llamó demasiado la atención, que es este. Sí, todos ustedes están equivocados. Este me mató muchísimo porque es el resumen de lo que está haciendo Milei. En verdad, eso me pareció uno de los... En verdad es un meme, pero está muy basado, ¿entiendes? Tipo, él les dijo básicamente por qué se están equivocando en todas sus ideas. Y no solamente había empresarios ahí muy fuertes de élite, sino también, como les decíamos, gobernantes como Petro, como Pedro Sánchez, ¿sabes? Que están mucho más inclinados a la izquierda y que él básicamente les estaba hablando sobre por qué sus ideas estaban muy, muy mal. Correctamente.
Buenísimo, Richard. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden siempre suscribirse, darle like a este video para poder irnos promocionando y poco a poco iremos mejorando también nuestra producción y nuestra forma de hacer estos lives para hacerlo más entretenidos para ustedes. Les invitamos a que vean nuestros otros videos y hasta la próxima. Hasta luego.